Ocupa el tiempo necesario para trabajar en nuestro corazón y derramar lo que Él quiere derramar. Esos 120 reunidos allí estaban esperando la promesa. Eso quiere decir que cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Pero necesita de nosotros y de nuestra fe, de creer y de esperar en lo que Él dice que va a hacer. Entonces estamos hoy viviendo un tiempo donde estamos esperando algunas cosas, esperando un nuevo lugar físico que Dios nos dé, y sé que pronto está ya al llegar. La palabra del Señor dice que tenemos que esperar en Él y que esperemos con confianza, creyendo. Y esto es lo que hoy yo les animo a que sigamos esperando y que sigas esperando en las promesas que Dios te ha dado, bajo sus instrucciones. Hoy quiero compartir una palabra todos estos domingos atrás Dios vino hablándonos de distintas maneras sobre la salvación, sobre qué hemos puesto nuestra fe. Dios nos habló de la vida de Job, de un hombre que perdió en un día absolutamente todo lo que tenía, hasta su familia. Dios nos habló el domingo pasado del trigo y la cizaña, donde nos habló y nos dijo que crecerán juntos. Y hablé algo muy, muy interesante, que la cizaña es tan parecida al trigo y aún la harina, tan parecido, todo es tan parecido, que cuando le dijeron a aquellos hombres, cortamos la cizaña, el dueño de aquella finca, hablando del Señor, ¿no?, de aquel campo, dijo, no sea que también dañen el trigo. Cuando llegue el momento, mis ángeles irán y recogerán y cortarán la cizaña, serán atadas y serán tiradas en el infierno, pero el trigo será recogido en mi granero. Y el Señor nos hablaba de que no tenemos que estar preocupados por lo que dicen, por lo que hablan, por lo que vayan a hacer, sino ocupados en el llamado y en la salvación que Dios nos dio. ¿Está bien? Y hoy, en base a lo que se está viviendo y tantas incertidumbres y situaciones sociales, hoy que es también un día importante para nuestro país en Argentina, Dios pueda dar sabiduría a cada uno de los ciudadanos en cómo tiene que obrar y qué es lo que tiene que hacer. Como iglesia nosotros no decimos a quién, sino decimos a quién tenemos que acudir para que nos dé sabiduría de lo que tenemos que hacer. Y eso es al Señor Jesús. Amén. La palabra del Señor nos habla, hoy quiero hablar un poco sobre la preocupación, ¿no? Hace muchos años prediqué un mensaje que se tituló Dime qué es lo que tienes, basado en el texto de Eliseo cuando va a la viuda que su esposo la había dejado totalmente endeudada junto con sus hijos, y venían los acreedores para cobrarle y se cobraban justamente con la vida de los hijos, los esclavizaban y no tenía dinero. Y hoy vamos a citar un poquito ese texto también. Pero en el libro de Mateo, en el capítulo número 6, nos dice algo muy interesante en el Sermón del Monte para todos los que están acá, que estarán pensando qué pasará mañana, qué pasará después, qué pasará esta noche, cuál será el resultado. Yo quiero decirle algo, el resultado puede ser el que sea, pero nosotros dependemos del Espíritu Santo y dependemos de Dios. Vivimos en un país que es hermoso, Dios nos plantó en Argentina y estamos viviendo, y cada uno tiene un trabajo, una forma de responsabilidades distintas, pero dependemos de un Dios que tiene el control de todas las cosas. Amén. Dice que Dios es el que pone y Dios es el que quita. Entonces nuestra mente y nuestra concentración debe estar en sus promesas. En Mateo capítulo 6, verso 25, dice que no estemos, les digo, no se preocupen por vuestra vida, o no se afanen, no os afanéis, no se preocupen por la vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿No valéis ustedes mucho más que ellas? Se refiere a las aves. ¿Y quién de ustedes, dice, podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura 45 centímetros? Y por el vestido, ¿por qué se preocupan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen,
no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Entonces, esta palabra ya está aquí. Nos habla que Dios es el que tiene cuidado de nosotros. La palabra es: no se preocupen. Si Dios alimenta a los pajaritos, siempre enseñé que los pajaritos que se mueren de hambre son los que se encierran en una jaula. Pero ningún pajarito que está libre, ave que vuele, muere de hambre, porque Dios las alimenta. Y viste las hierbas del campo, y aún hasta las más chiquititas, las viste de una manera tan bonita, y dice: ni aun Salomón con toda su gloria se pudo vestir como una de esas plantas. ¿Por qué? Porque Dios las viste. Y entonces dice: ¿no son ustedes más importantes que las aves y que las hierbas? ¿Ustedes se creen más importantes? Claro que sí, porque somos creación de Dios y Dios nos hizo muy especiales. Ahora, quiero que busques en el libro de Zacarías, en el capítulo número 4, y ahí juntos podamos leer algo que también nos va a bendecir mucho. Zacarías capítulo 4, en el verso número 6, hablándole allí a Zorobabel, hablándole a su siervo, el Señor dice esta palabra, Zacarías 4, 6. Esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice que no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Entonces acá tampoco se trata de que todo lo voy a lograr con mi fuerza y con el poder y con contactos que pueda llegar a tener, sino con la presencia del Señor en mi vida. En mi vida, con el Espíritu del Señor. Si Dios es con nosotros, ¿quién? Contra nosotros. Romanos capítulo 8. Entonces hoy estoy hablándoles de que es un tiempo de, más que nunca, centrarnos en las promesas de Dios. Sea la ocupación que tengas, seas el trabajo que tengas, si sos una persona que tenés un negocio, si sos una persona que tenés una familia, sos una persona que tenés un trabajo, sos empleado, quien sea, en esta mañana el Espíritu Santo te dice: no te preocupes, yo tengo cuidado de ti, porque te amo, y si yo he visto las plantitas más diminutas de una manera tremenda que ni aun Salomón se pudo vestir así, y si yo le doy de comer a los pájaros todos los días, ¿cuánto más yo haré con ustedes? Amén. Y esto es una promesa de Dios. Y no es con fuerza, no es con ejércitos, no es con espada, no, sino que es con mi espíritu, dice el Señor nuestro Dios. Entonces tenemos al Señor de nuestro lado. Él es el que nos va a proveer. Él es el que va a hacer que tu vida sea transformada. Él es el que va a hacer que tu trabajo sea prosperado. Él es el que va a hacer que tus sueños también, como familia, como matrimonio, sean alcanzados. Así que en esta mañana despojate de toda preocupación en el nombre de Jesús, porque Él es el que tiene cuidado de tu vida. Amén. Satanás inserta, pone dudas, pone preocupación. ¿Cómo voy a hacer con aquello? ¿Cómo voy a hacer con aquello otro? Pero la palabra dice en Mateo 6:33, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces me levanto en las mañanas, busco al Señor, entrego mi vida, dejo ese día en las manos del Señor y declaro: tú eres mi Dios, tú eres mi proveedor, tú eres el Señor que sabes de qué cosas tengo necesidad. Hoy me presento, hoy te pongo en un primer lugar. Ocupa mi vida para que pueda compartir la palabra, para que pueda predicar y para que te pueda anunciar. Y todo lo que vayas a estar necesitando, Dios lo va a añadir. ¿Lo creen esto? No es al revés, es así. Busco primeramente su reino. Quiero hablar de 5 verdades rápidamente que van a bendecir esta palabra en esta mañana. En primer lugar, el milagro que estás necesitando, que tu familia necesita, que tu vida necesita, la salud necesita, tu trabajo necesita, tu economía necesita, el milagro viene por poner lo que tengo bajo el señorío de Cristo. Lo que tengo, no se habla de cantidades, sino
habla de lo que tengo. Por eso en Segunda de Reyes, capítulo 4, 1 al 2, me encuentro acá con esta viuda endeudada. Y venían sus acreedores a buscar a sus hijos. Y ella le dijo que tenía ese problema. Eliseo le dijo, ¿y qué podemos hacer? A ver, ¿qué es lo que tienes? Dime qué es lo que tienes. Y ella le dijo, tan solo tengo una vasija con aceite. Tan solo tengo una vasija con aceite. Ella en su situación, naturalmente sabía que con una vasija de aceite no podía pagar la deuda que había dejado su esposo. Y esta es la importancia de entender que tenemos que tener todo en orden, porque no sabemos cuándo Dios nos va a llamar. De ahí la importancia de las deudas o los compromisos y cosas que asumimos cuando no sabemos en realidad qué es lo que va a pasar mañana. Dios es un Dios de orden. Es importante que tomemos esta palabra. Y ahora me encuentro con una mujer que tenía tan solo un jarro con aceite, un jarrón. Y allí Eliseo le dice, anda y busca vasijas prestadas, todas las que más puedas, y enciérrate con tus hijos y comienza con esa vasija que tenés a llenar todas las vasijas que te hayan prestado. Y de repente así lo hizo. Es interesante acá, no se habla de cantidades, se habla de que lo que tengo debo de ponerlo bajo el señorío de Cristo. ¿Qué dije? Lo que tengo debo de ponerlo bajo el señorío. Es interesante porque hay una palabra allí y ella creyó la palabra. Lo que ocurre es que estamos tan acostumbrados a sostenernos sobre lo que vemos, a sostenernos sobre el sueldo, sobre el ingreso que tenemos o lo que hayamos adquirido, que cuando viene el momento de prueba, no creemos que eso puede llegar justamente a cubrir todo. Y en realidad lo que cubre todo es la promesa de Dios cuando yo la obedezco. Y entonces, enciérrate con tus hijos. La mujer podría haber dicho, es una locura, es imposible llenar con una vasija, no sé cuántas, pongámosle que haya pedido 100 o más, llenar 100. Claro, naturalmente eso es imposible, pero sobrenaturalmente sí que es posible. De hecho, que así fue, que cuando ya no tenía más vasijas, dice que el aceite menguó y se llenaron todas. Y le dijo entonces, ahora ve y vende todo lo que tienes, vende, comercializalo. Mira qué interesante cómo el Señor hace que se comience a mover el capital que vos podés llegar a tener y cómo lo multiplica para que puedas convertirte en una persona creyente, pero que también comiences a multiplicar lo que Dios te ha dado. Y luego dice, y con lo que sobre, vivirás tú y tus hijos. Pero cuando dice cuando te sobre, no habla de una actitud pasiva, sino ahí se habla de vivir, es decir, continúa haciendo lo que venías haciendo. Yo no sé, o sí sé de algunos, a qué se dedican, pero sea lo que sea que te dediques, Dios lo va a prosperar siempre y cuando lo pongas en sus manos, lo que tengas. No se habla de cantidades, ¿qué dije? No se habla de cantidades, se habla de un principio de obediencia. Lo que tengo, lo pongo en las manos de Dios. Y entonces el milagro será desatado. Amén. En Juan 6, del 1 al 9, me encuentro con un milagro donde Jesús alimenta a 5.000. Y de repente Felipe dice, acá hay un muchacho que tiene unos panes y unos peces, 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué es esto para alimentar a tanto? Felipe estaba mirando los peces y los panes y levantó la vista y vio más de 10.000 personas, porque eran 5.000 hombres, sin contar niños y mujeres. Y él dijo, ¿qué es esto? No, ni comprándolo, yendo y gastando y lo que fuese, lo vamos a poder, Señor. Y el Señor directamente ni contestó. Le dijo que se sentara toda la gente, y ustedes conocen que lo que pasó luego es que Él bendijo esos panes y esos peces, porque es la bendición de Dios la que enriquece y no añade tristeza. Y fue con esos panes y esos pocos peces que comieron todos, se saciaron y sobró y se levantaron canastas, tantas, en un momento 12 y en otros 7. ¿Por qué? Porque Dios multiplica lo que yo pongo en sus manos. ¿Qué es lo que Él espera?
Él quiere ser, y lo único que Él necesita es que le des todo a Él. Cuando digo todo, que no se malinterprete, como en otros lugares se enseñan, y no juzgo a nadie porque Dios se encargará de hacer la justicia, no es que Dios te está, o yo como pastor, o la iglesia, trae todo lo que tenés acá y dáselo al Señor, sino que pongas todo bajo el señorío de Cristo para que Él te gobierne, Él sea el que te dirija, te dé revelación, porque hemos enseñado que somos ¿qué de parte de Dios? ¿Qué somos nosotros? Decid conmigo, administrador. ¿Qué somos? Administrador, administradoras, somos mayordomos, es decir, nosotros hemos recibido de parte de Dios algo para administrarlo, y el dueño es Él. ¿Está claro? Él es el dueño. Por lo tanto, Él bendice y multiplica. El milagro entonces viene cuando yo pongo lo que tengo bajo el señorío de Cristo. En segundo lugar, e importante, el milagro viene por creer la palabra. Claro. Fíjate qué interesante, en Primera de Reyes, capítulo 17, del 12 en adelante, Primera de Reyes 17, del 12 en adelante, Elías llega a Sarepta, a la casa de una viuda. Estaban en un hambre terrible, una crisis tremenda. No tenían qué comer, no llovía, hacía una barbaridad de tiempo y no había frutos. Los animales se habían muerto, no había nada. Y llega Elías y le pide un poco de agua. La mujer lo va a buscar. Y mientras que la mujer va a buscar, le dice él, tráeme por favor un poco de pan. Y ella le dice, tan cierto como vive tu Dios, que no tengo pan. Solamente un poquito de harina, un poquito de aceite, y estoy con mi hijo buscando un poco de leña, vamos a hacer el pan, el último pan de nuestra vida, y luego nos vamos a morir. Y entonces Elías le dijo, no, porque dice el Señor, hazme a mí primero una de eso que tenés, un pan debajo de la ceniza, tráemelo y lo vamos a comer, pero házmelo a mí. Y él representaba a Dios, dámelo a mí. Parece que como una cuestión loca, decir, qué egoísmo. Si la mujer tenía tan solo ese pedazo, ese puñado de harina y ese poco de aceite, y Dios se lo estaba pidiendo. ¿Pero para qué se lo estaba pidiendo Dios? ¿Para qué? ¿Alguien me puede contestar? Para multiplicarlo. Porque si nosotros no le damos ese puñado de harina y ese aceite, viviremos en escasez constante. Y eso representa mi corazón. Un puño cerrado no recibe nada. Una mano abierta siempre recibe y siempre da. Y eso es el principio. No es que Dios quería hacerla vivir en pobreza. Es que quería demostrarle que bajo su obediencia a la palabra iba a ser bendecida. Entonces no se trata de cantidades, de vuelta lo digo, se trata de obediencia. Y dice la Biblia que lo hizo tal cual como Elías le dijo, y la harina no escaseó, ni el aceite menguó hasta el día en que el Señor hizo llover en la tierra. ¿Se entiende esto? Todos los días esta mujer iba y tenía aceite, tenía harina, y tenía comida, y tenía aceite, tenía comida. ¿Por qué? Lo puso bajo el señorío y porque creyó a la palabra. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido algo y no se lo has dado? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que hagas algo y no lo has hecho? Y Dios habla de distintas maneras. Nuestro corazón se cierra, nuestro puño se cierra, entonces se cierra la bendición también. Se termina la bendición. No hay aceite, no hay harina, porque no hay fe en la palabra de Dios. Por eso es que los cristianos nos movemos por fe, poniendo la vista en lo que no se ve. Porque lo que se ve se rompe, desaparece, pero lo que no se ve es eterno. Y esa es la forma de vivir a la cual Dios nos está llamando en este tiempo. Sea el emprendimiento que sea lo que vayas a hacer. No tengas temor, emprendelo. Si Dios te dijo, Dios te va a sostener. Y aún en el tiempo más difícil, Dios te va a prosperar, porque Él es el Señor. Él es el Señor. Amén. Que no se cierre tu corazón, que no se cierre tu puño. Escucharlo a Dios y obedecerle al Señor. No te dejes llevar por ninguna situación de emociones, sino por la palabra de Dios, porque el corazón es engañoso más que cualquier otra cosa, pero la palabra de Dios no es engañosa.
Y entonces ahí es cuando soy bendecido. En tercer lugar, el milagro viene por dar lo mejor, no lo peor. El milagro viene por dar lo mejor. Segunda de Reyes, capítulo 4, del 42 al 44. Y esto es muy interesante que lo podamos leer. Segunda de Reyes, en el capítulo 4. ¿Están conmigo? Bien. Eliseo nuevamente. Segunda de Reyes 4, 42 al 44. Había también hambre, había una situación difícil, habían pasado varias cosas. Y dice la palabra que estaban allí todos los profetas. Y vino un hombre de Baal, Salisa, el cual trajo al varón de Dios, a Eliseo. Estoy leyendo en Segunda de Reyes 4, 42. ¿Están conmigo? Amén. ¿Qué trajo al varón de Dios? ¿Qué es lo que trajo? Léalo conmigo. ¿Panes de qué? De primicia. No el pan duro, no el que le sobró, no. Cantamos por ahí, te daré lo mejor de mí, ¿cierto? ¿Es verdad? O te daré lo peor de mí, o te daré lo que sobra. Dice que trajo panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, denle a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? ¿Por qué? Porque estaba mirando los panes y no la vivencia, la promesa, lo que estaba haciendo ese hombre. Estaba mirando la gente, estaba mirando la cantidad. Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová. ¿Qué dijo Jehová? Dígalo conmigo porque acá no lo alcanzo a leer. ¿Qué dijo? A ver, quiero que usted lo diga. ¿Qué dice? Comerán y sobrará. ¿Pueden 20 panes, solamente pancitos, alcanzar naturalmente para más de 100 personas? No naturalmente, pero sí sobrenaturalmente. Y más cuando es algo que le doy a Dios de lo mejor y no lo que me sobra. La pregunta es, ¿qué le estás dando a Dios? Y no estábamos hablando de dinero. Estoy hablando de tiempo, estoy hablando de vida, estoy hablando de primicia, estoy dándole de lo mejor. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque el milagro se produce porque Dios sabe de qué manera se lo doy y con qué espíritu se lo doy. La escasez es el fruto de mi desobediencia. Lo podés repetir y escribir. La escasez es el fruto de la desobediencia. La abundancia es el fruto de la obediencia. Amén. Es así. Y es lo que está escrito. Y es lo que la palabra del Señor nos dice. He escuchado, ¿y cómo va a pasar? ¿Y qué ocurrirá mañana? ¿Y quién va a ganar? ¿Y quién va a perder? Miren, queridos hermanos, históricamente en este país siempre hubieron un montón de situaciones, pero no me fijo en la situación histórica de este país, sino en la historia de la Biblia, y en el Dios de la Biblia, y en el Dios nuestro a quien servimos y a quien adoramos en esta mañana. El Dios que viste las plantas, el Dios que le da de comer a los animalitos, el Dios que multiplica, ese Dios es el que está acá, es el Dios que te va a bendecir, que te va a levantar, que va a multiplicar, es el Dios que va a hacer que aunque seas probado y que te quede poco, eso poco puesto en las manos de Dios será multiplicado, y tu fe será multiplicada, y bendecirás a mucho, y le darás a mucho, y serás cabeza y no cola, estarás arriba y no abajo, y darás y no pedirás prestado, porque Dios lo dice así. Y es lo que yo creo, y es lo que Dios me dice a mí en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Bueno, créalo, porque si no se la pierde. Si no la cree, se la pierde. Si se mueve de la manera que sigue y no es la correcta, vivirás en la pobreza espiritual, escasez espiritual, siempre preocupado, y hay algo muy interesante en todo esto, el no disfrutar. Si hay algo que el diablo roba es el gozo, para que no disfrutes, y si hay algo que Dios pone es gozo, amén, en medio de la situación. Número 4, el milagro viene cuando no doy lo que me sobra. En este caso estoy hablando un poquito de lo mismo, ¿no? Y estábamos hablando justamente de la viuda pobre. Ahora,
Recién hablé de la viuda que obedeció. Ahora quiero hablar de la viuda que solamente dio dos monedas. Marcos capítulo 12. Quiero que vayas conmigo. Y hasta parece que, algunos dicen, ¿cómo puede ser que Dios haya permitido que esta mujer haya dado todo lo que tenía? Marcos capítulo 12, en el verso número 41 en adelante. 12:41. Quiero que lo busques conmigo. Dice la Biblia lo siguiente. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, Marcos capítulo 12, verso 41, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban un montón. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, lo que menos valía. Y entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo que su sustento. Esto es tremendo. Esta viuda pobre, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y cuando hablo de esta verdad, que el milagro se produce cuando yo no doy lo que me sobra, acá lo que estaba entendiendo esta viuda, que todo era del Señor y todo para el Señor. Y ahora decimos, ¿y por qué no se lo impidió Jesús? ¿Eso es lo que vos podés pensar o no? Cualquiera puede decir, ¡qué egoísta! ¡Qué egoísta! ¿Cómo va a ser que eche todo si era re pobre? Justamente porque a partir de ese momento dejó de ser pobre. Pero si no lo hubiese hecho, hubiese seguido siendo pobre. Porque el milagro se produce cuando yo entiendo que cuando Dios me pide algo es de Él y todo es de Él, y si me lo pide es porque me quiere dar algo mucho mayor. El pensamiento nuestro está al revés, es un pensamiento natural, pero el hombre natural no entiende las cosas. Pero en cambio el hombre de Dios y la mujer de Dios sí entiende las cosas, y entiende que es algo que es multiplicado por el poder del Espíritu Santo. Jesús no le dijo a la viuda, no eche eso, no, sí, la dejó. La bendición de esa mujer, ninguno de los que estamos acá la podríamos llegar a calcular, porque jamás dejaría el Señor Jesús a una mujer que hizo eso, más que hizo énfasis, dejarla en la pobreza. Yo declaro que esa mujer, y estoy seguro, fue una mujer sobreabundada en la presencia del Señor. ¿Se entiende esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dando? ¿Cómo estoy administrando? ¿Qué es lo que estoy haciendo con lo que Dios me ha dado? Por último, esta quinta verdad que es tremenda también. El milagro viene por creer y actuar. Creer y actuar. Lucas capítulo 5. Me encuentro acá con Pedro. Todos conocemos este texto. Pedro había intentado pescar algo toda la noche. Estaba con sus amigos. Conocemos este texto. Eran pescadores de alma, de nacimiento, de profesión. Tenían empresas pesqueras, ¿no? Con Zebedeo y los hijos de Zebedeo. No eran hombres que tenían una mínima empresa. Eran hombres que verdaderamente conocían el mar de Galilea, sabían pescar, tenían redes, estaban muy preparados, tenían barcas importantes. Y llegó un momento donde Jesús le pide la barca a Pedro, ustedes saben, porque había mucha gente y se la pidió y le pidió que lo empujara y que lo corriera. Entonces el Señor se distanció y pudo hablar allí y todos escuchaban. Y después que termina de predicar, Pedro también escuchó esa predicación. Vaya a saber qué es lo que dijo, pero evidentemente que predicó una palabra de fe, y una palabra de esperanza, y una palabra de salvación, seguramente. Y entonces le dijo a Pedro, ahora vení, subite conmigo, vamos todos, vamos a meternos al mar y vamos a ir a pescar. Y Pedro, ¿qué le dijo? Señor, toda la noche hemos intentado pescar y nada hemos pescado,
pero bajo tu palabra o en tu palabra, Señor, lo vamos a hacer. Y se metieron todos, y dice la palabra que cuando echaron la red, dice que se empezó a llenar la red de tal manera que la barca se hundía, y llamaron a la otra barca de sus socios y también se comenzó a hundir. ¿Por qué? Porque la bendición está en el creer y actuar. Pedro podría haberle dicho al Señor, no, está bien, me quiero ir a mi casa. En esta mañana vos podés decir, no, está bien, yo me voy a ir así, y mire, pastor, yo voy a seguir moviéndome de esta manera. Ah, ok, esa es tu elección y es tu libre albedrío. Mas si vos creés en la palabra y dejás que Jesús se suba en lo que es tu emprendimiento, tu familia, tu matrimonio, tu empresa, tu negocio, tu empleo, lo que sea, eso será bendecido y será multiplicado. ¿Por qué? Porque es el dueño de todo. ¿Quién llamó a los peces que subieran? Para colmo al mediodía, ni un pez agarrás al mediodía. En la noche sí suben, y ahí, bueno, por eso se pescaba de noche. Pero Él es el dueño de los peces. ¿Y Él qué hizo? Llamó al cardumen y le dijo, vamos muchachos, suban. Y todo el cardumen subió, y estaban allí, y echaron la red. Y si hubiesen habido más barcas, 100 barcas, 200 barcas, todas se llenaban y se hundían, porque Dios no tiene problema de cantidades. Amén. No tiene problema de cantidades. Dios es el dueño de todo. Isaías 40 dice, se sienta sobre el círculo de la tierra, corre los cielos como una cortina, los océanos le caben en el hueco de la mano, las naciones le son como una gota de agua que cae en un cubo. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Y entonces no te preocupes. La pregunta, ¿es tu Dios? La segunda pregunta es, ¿le has entregado todo a Dios? La tercera pregunta es, ¿le estás dando lo mejor a Dios? La cuarta pregunta es, ¿estás obedeciendo al Señor? Y la quinta pregunta es, ¿le has entregado toda tu vida y todo lo que tenés a Dios? ¿O todavía te crees dueño de algo? Ese es el problema. ¿Saben por qué las aves todos los días son alimentadas? ¿Saben por qué? Porque saben que salen y van a encontrar algo. Y son aves. Nosotros salimos y salimos renegando. ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y de qué manera voy a hacer? En cambio ves el pajarito que se para, te mira y te dice, no seas gil, cree como yo. Yo salgo volando y encuentro siempre algo. ¿No? Y miro los pájaros, ¿no? Y esta mañana los escuchaba y decía, qué genios que son. Gordito, lindo, emplumado. Y yo chupado. ¿No? Y alguno ahí diciendo, ¿cómo estás crocantón? ¿No? Como pisa arriba del techo. Y de repente vos decís, durísimo está, crocante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta ya la tenés. Y la respuesta está acá en la palabra del Señor. Y pasan todos los pájaros. Y pasan, ¿no? Y como que hasta te dicen así, ninguno flaco, todos bien alimentados. Se termina acá y migran. Porque saben que si se van más al norte, allí también Dios los alimenta. Después se van para la pampa y allá en la pampa encuentran alimento y allí comen. Y el Señor le dice, van y van allá y vos los ves y dice, si los pájaros hacen eso, ¿por qué yo estoy viviendo de esta manera? El que tenga oídos para oír, que oiga. Nuestro Dios dice que nosotros somos más importantes que un pajarito y más importantes que una plantita. Y entonces, si Él los viste así, y viste las plantas así, y alimenta a los pajaritos, no te preocupes. Dios tiene más para vos, mucho más. ¿Tomaste la palabra de hoy? ¿Qué vas a hacer con la palabra ahora? ¿Qué vas a hacer con la palabra? ¿Qué vas a hacer con tu barca? No, Señor, lo que pasa es que llevo tantos años así. Mi abuelo vivía así, mi papá vivía así, y yo, mira cómo vivo. Ah, bueno, es tu elección, brother, hermano, hermana. Es tu elección.
¿No te has movido por fe? ¿No has dado un paso por fe? Los cobardes nunca llegan a nada, ¿eh? Por eso el Señor le dijo a Josué, sé valiente y no temas ni desmayes. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Todo lo que emprendas será próspero. Medita en mi ley de día y de noche. Yo te bendeciré, yo te prosperaré. Esto es para valientes, ¿eh? No es para cobardes. Es que me da miedo y bueno, y todos tenemos en algún momento momentos de temor y demás. Pero yo agarro ese miedo y lo llevo a la presencia del Señor y digo, este miedo, Señor, lo pongo delante de tu presencia y me levanto en el nombre de Jesús. ¿Ustedes creen que David cuando lo vio al grandote en un momento dijo, qué grandote que es este tipo, ¿ah? Y viene armado hasta los dientes. Y David allí creyó que el Dios grande y todopoderoso le iba a permitir vencerlo y le iba a cortar la cabeza. Seguramente que también tuvo temor en algún momento porque era un ser humano, pero tenía una fe puesta tan grande en el Señor que permitió que él pudiera vencer. ¿Qué vas a hacer con esta palabra que Dios te da en esta mañana? ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Cómo es la vida que estás llevando? Da un paso de fe bajo la palabra del Señor. Da un paso de fe bajo la palabra del Señor. A veces Dios nos pide cosas que nosotros no entendemos por qué nos pide. Y la mayoría de las veces nos pide cosas que decimos, ¿y cómo lo voy a hacer? Y Él te dice, vos no te preocupes, solamente haz lo que yo te digo. A Moisés le dijo, golpea el mar y se va a abrir. Yo decía, una locura, ¿no? Golpea el mar, porque estaba ya medio llorisqueando, llorando, y dice, ¿qué estás haciendo? Y vos, no, golpea el mar y abrilo. Eso es un acto de fe, de creer. Mañana vas a salir y te vas a encontrar con un mar adelante, con un ejército atrás, con una montaña a la izquierda y con un desierto a la derecha. Pero hay un Dios que dice, golpea el mar y yo lo voy a abrir. Y ese Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. El Dios a quien nosotros adoramos en este lugar es ese Dios. Amén. No es un Dios de vidrio, no es de madera, no es de losa, no es de nada, es espíritu. Y dice la palabra de que Él responde, clama a mí, yo te responderé. Y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Te llamarán de lugares que ni te imaginabas. Te ascenderán, te abrirán puertas que vos pensabas que nunca se iban a abrir. Dios va a multiplicar lo que tenés. ¿Cuánto tenés? Y yo tengo una pequeña tiendita. No es tiendita, tengo una tienda. Tengo un almacencito, todo ahí, enito. ¿Por qué? Tengo una fotocopiadorita. O sea, la mentalidad es terrible. Tengo un autito y tengo la bicicletita, ¿no? ¿Viste que hablamos así o no es así? Hablamos, se terminó. ¿Qué tengo? Un auto. ¿Qué tengo? Una bicicleta. ¿Qué tengo? Manso. ¿Qué tengo? Un negocio. ¿Qué tengo? Un empleo maravilloso y voy por más. ¿Qué tengo? El Señor le preguntó a través de dime qué tienes. Y el Señor bendijo. Amén. Está que no escuche ninguno decir el autito, la bicicletita. Porque no es así. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto, al principio? ¿Qué tengo? Un tallercito. ¿Qué tallercito? No, una computadorita. No,
no, se terminó. El diablo es mentiroso y pone esos diminutivos cuando nuestro Dios se sienta sobre el círculo de la tierra y gobierna. Y ese Dios está acá. ¿Vos creés que ese Dios está acá? Está acá. Él está acá a través de su Espíritu, su presencia. Dios está acá. Deja que ese Dios actúe, obre, abra puertas. Déjalo que Él actúe. Solamente ponete en sus manos. Señor, toda la noche hemos intentado pescar algo y no hemos pescado nada más. En tu palabra echaremos la red. En tu palabra echaremos la red. Decirlo en esta mañana. En tu palabra echaré la red. Y se llenará. Y se llenará. Amén. Y se multiplicará. Y serás bendecida. Y se prosperará. Y te prosperará. Y te llamarán. Y te dirán. Te puedo contar tremendos testimonios de eso. De gente que dice, ¿usted es tal? Sí. Ah, porque me dijeron de esto. Y dije yo, ¿y quién te dijo? Otros que llegaron y dijeron, no sé por qué llegué acá. Yo sí sé por qué llegaron acá. Porque Dios los envió. Porque Él es el dueño de todo. Porque Él es el que pone, el que pone los corazones y los guía. Él es el dueño de todas las cosas. ¿Toman esta palabra? ¿La creen esta palabra? Den un aplauso al Señor entonces y bendiga su nombre. Al Señor Todopoderoso. A Él. Al Dios grande y poderoso. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este momento. Adoramos y bendecimos tu nombre. Póngase de pie allí. Los músicos están allá en el altar. Ya estamos para adorar y cantar al Dios vivo, al Dios poderoso. Vamos a ofrendar a ese Dios grande y poderoso. Vamos a darle parte de lo que Él nos da.